Bueno, vamos a continuar con lo que es creación de aplicaciones en Java NetBeans para poder conectarnos a una base de datos en MySQL y poder agregar datos. Y ahora también vamos a poder mostrar esos datos en un text area de momento. Posteriormente se hará en un JTable. Ya, primero vamos a crear una base de datos en MySQL. Abrimos el programa. Ya, aquí en nuestra nueva conexión hacemos doble clic, ponemos la contraseña que es 123. Ya, en este entorno vamos a crear la base de datos. Vamos a crear una base de datos muy simple con una tabla nada más para poder hacer el ejemplo. Entonces ponemos create database, le vamos a poner bd alumno, punto y coma, y acá vamos a usar esa base de datos, use bd alumno, punto y coma al final siempre. Vamos a ejecutar esto primero, lo vamos a seleccionar y damos clic en el rayo. Y ahí vemos que nos sale todo en azul, quiere decir que se ha ejecutado correctamente. Ahora vamos a crear una tabla. Create table tb alumnos le voy a poner. Abro y cierro paréntesis, me coloco en el medio, doy 2 enter y aquí ingreso los campos que quiero mostrar. En este caso solamente voy a poner 2, que va a ser el código, que va a ser de tipo char, un tamaño de 5 nada más. Va a ser un not null, lo que quiere decir que ese campo no va a poder estar vacío, sí o sí tiene que tener datos. Y va a ser el primary key. Pongo coma para el siguiente campo, que va a ser en este caso nombre. Va a ser de tipo varchar con una extensión de 35 le voy a poner. También va a ser not null. Y acá al final del paréntesis ponemos punto y coma. Entonces, una vez creado la tabla, damos enter y ahora vamos a ingresar datos a la tabla con el insert into el nombre de la tabla, que es alumnos values, y entre paréntesis tenemos dos campos, que ambos son de tipo bueno, se podría decir que texto, porque uno es char y el otro es varchar, así es que tienen que ir entre apóstrofe ambos. Aquí entre apóstrofe van a ir los dos datos. En el primer dato, el primer campo es código, le voy a poner al 001 su código, y el segundo campo es el nombre, le voy a poner José Pérez y punto y coma al final. Selecciono todo ello y bueno, antes primero seleccionamos la tabla. Todo esto que hemos creado en la tabla lo seleccionamos, damos clic en el rayo para que se ejecute, muestra en azul, ya se ejecutó correctamente. Ahora seleccionamos el insert, hago clic en el rayo, se ejecuta también correctamente, ya se insertó los datos. Ahora quiero ver esos datos que he ingresado, quiero ver la tabla ya en una forma más amigable, se podría decir, ya no en código. Entonces hacemos un query, es decir, un select asterisco from de la tabla tb alumnos, punto y coma al final. Selecciono ello, hacemos clic en el rayo y aquí me muestra. Esta es la tabla que se llama tb alumno, tiene dos campos, código y nombre, y estos datos que están aquí son los que he ingresado con el insert into a la tabla. Le he dicho que el primer campo, que va a ser el código, es AL001 y el nombre José Pérez. Ya está.
Entonces quiere decir que está funcionando correctamente. Ahora lo que haría falta solamente es crear una aplicación en Java para poder ingresar datos manualmente, o mejor dicho, a través de esa aplicación a esta base de datos. Antes de ello tenemos que guardar la base de datos. Hacemos clic en File, Save Script As. En el escritorio vamos a crear una carpeta con el nombre de nuestra base de datos. Esta base de datos se llama BDAlumno. Así es que voy a crear una carpeta que se llame, puedo poner el mismo nombre, BDAlumno, para hacer una referencia a esa base de datos. Ya, una vez creada la carpeta, aquí tenemos que ponerle el nombre a nuestro script de la base de datos que hemos creado. También le voy a poner el mismo nombre, BDAlumno. Una vez hecho eso, le doy en guardar. Primero selecciono la carpeta donde quiero que se guarde, BDAlumno, ingreso. Ya, y acá no hay nada. Aquí es donde guardo esto. Le doy en guardar ahora sí. Y ya se guardó. Ya, una vez guardado ya la base de datos, nuestro script, entonces vamos a abrir el NetBeans para poder crear la aplicación. Entonces en nuestro NetBeans vamos a ir a Archivo, New Project, Java Application, siguiente. Le vamos a poner por nombre app BDAlumno. Y acá en el destino voy a seleccionar, en examinar mejor dicho, voy a buscar mi carpeta que he creado en el escritorio, que esta vez se llama BDAlumno. Ingreso a la carpeta y aquí le doy en abrir. Una vez hecho eso, le doy en terminar. Se crea aquí el app alumno, app BDAlumno. Le hago clic derecho, New Package, y voy a poner GUI, de interfaz gráfica de usuario. Le doy en terminar y se crea nuestro paquete. Una vez hecho esto, le doy clic en el paquete que hemos creado, clic derecho, New JFrameForm. Este es para crear el formulario. Le vamos a poner por nombre al formulario FRM-alumnos también. Le voy a poner alumnos para hacer referencia a la tabla. Ya, una vez ingresado, vamos a ingresar los datos mediante cajas de texto. Voy a primero copiar un label, el text field. Voy a copiar esto, selecciono control C, control V, lo pongo acá abajo, control V nuevamente, lo pongo acá abajo. No, son solamente dos, estaba confundiendo con otra base de datos. Ya, aquí vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner código, y acá también editamos, ese es el nombre. Esto lo voy a agrandar un poco, al igual que esto. Bueno, el código quizás no tanto porque es algo más pequeño. Aquí le hago clic derecho, change el variable name, vamos a cambiar el nombre de la variable, que va a ser txt código. Y acá lo mismo, change txt, este va a ser el nombre. Y ahora el texto simplemente le doy editar, borro y le doy enter. Acá lo mismo, clic derecho, editar texto, borro y le doy enter. Ya está. Ahora voy a añadir un botón. Voy a añadir dos botones. Variable name, le voy a cambiar btn, agregar. El texto lo voy a editar, agregar. Al nombre de la variable de este también le cambio, le pongo btn, mostrar lo voy a poner. Al texto también ahora, mostrar. Voy a agregar un text area. Acá está, text area. Ya está. Lo voy a poner de ese tamaño, no tan grande, no es necesario que sea tan grande. Ya, ahí más o menos quedaría. Le voy a cambiar el nombre también al text area. Le voy a poner txt resultado, le voy a poner en este caso resultado.
Ya, y ahora entramos a la parte de codificación. Vamos a ingresar en el botón agregar, doble clic. Ya estoy en el Private Void BTN agregar. Borro esto. Y siempre dentro de un try catch. Try, presiono la tecla control alt barra de espaciadora. Me aparece eso, selecciono la primera que son puntos suspensivos. Ya. Y una vez estando acá, vamos a hacer, antes de empezar a codificar, mejor dicho, vamos a aquí a donde está nuestro paquete. Y acá abajo vemos donde está biblioteca. Abrimos y tan solo tenemos un JDK. Ahora aquí vamos a hacer clic derecho. Bueno, antes de esto vamos a minimizar la aplicación, mi carpeta librerías. Voy a copiar el que dice MySQL, control C, lo cierro, ingreso a mi carpeta BDalumno, ingreso a la app BDalumno, aquí lo pego, cierro, regreso a mi aplicación. Ahora sí, aquí en bibliotecas hago clic derecho, agregar archivo YAR, voy a escritorio, mi carpeta BDalumno, doble clic, entro a la aplicación BDalumno y aquí este archivo MySQL Connection Java, lo selecciono, le doy en abrir, aparece ya aquí, esto lo desplazo y para que se recuerden la ruta más o menos, esta de aquí es lo importante. Aquí voy a crear una clase que es justamente class.forName y aquí entre paréntesis pongo dos comillas y cierro con punto y coma. Lo primero que vamos a colocar aquí entre las comillas es justamente esta ruta que vemos aquí, con punto MySQL punto jdbc punto driver. Al final es el driver, no está en esa ruta que les estoy mostrando en esta parte, pero se coloca punto driver porque es el nombre que tiene este driver en este caso. Damos enter y ahora necesitamos crear la conexión. Para ello empleamos la clase connection cn, voy a hacer punto y coma y acá nos va a aparecer un error. Tenemos que hacer clic aquí en este foquito y nos da varias opciones para seleccionar. En este caso vamos a seleccionar el que dice Java SQL Connection, este de aquí, siempre este de aquí. Lo selecciono, doble clic y ya no me aparece el error, pero aquí todavía falta completar. Le he puesto punto y coma nada más para que no me aparezca ningún otro error. Aquí tendremos que continuar con lo que es igual driver manager, manager punto get connection. Me aparecen tres opciones, entonces este sería el que debemos elegir. Le hacemos doble clic, ya, punto y coma acá al final. Acá nos dice lo que debemos ingresar. Aquí es una URL que en nuestro caso ahorita vamos a ver lo que vamos a colocar ahí. Le hacemos dos comillas, nombre de usuario también dos comillas y en password también dos comillas. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el driver manager se haya importado con el Java SQL al igual que el connection. Aquí como vemos en el import dice java.sql.driver manager. Driver manager es el mismo que he ingresado aquí, al igual que aparece java.sql.connection. Ambos tienen que estar así, Java SQL. Si por ahí dice java.mysql, les va a tirar un error probablemente al momento de ejecutar, sobre todo. Aquí entre las comillas, las primeras, vamos a colocar lo siguiente: jdbc, dos puntos, la base de datos que estamos utilizando que es MySQL, dos puntos, // como estamos utilizando la aplicación a nivel local, es decir en la misma computadora, localhost,
dos puntos, 3306, que es el número del puerto, slash el nombre de la base de datos. Para no equivocarnos podemos ir al MySQL, copiar este nombre, esa es nuestra base de datos, control C, y lo pegamos aquí, control V, para no equivocarnos. Aquí en las segundas comillas va el usuario. En este caso estamos utilizando el usuario por defecto del MySQL, que es root. En la tercera comilla utilizamos la contraseña que hemos colocado para ingresar a nuestro MySQL, que es el 123. Luego de ello ya tendríamos la conexión. Entonces hacemos enter y vamos a escribir lo siguiente. Necesitamos una instrucción string SQL entre comillas y punto y coma. Aquí vamos a escribir una instrucción. La instrucción para agregar, vamos guardando primero. La instrucción para agregar es la que tenemos acá en el MySQL, que es insert into, el nombre de la tabla, values y los campos que hemos agregado. Podemos copiar esto, control C, vamos a la aplicación y lo pegamos aquí entre las comillas del string SQL que le hemos puesto por nombre. Lo pegamos, pero no lo vamos a dejar con estos datos, porque estos datos ya están agregados en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Nuestra tabla de alumnos ya está agregado, y como el código es un primary key, quiere decir que es la llave primaria, entonces esa llave primaria no se puede repetir. Si yo vuelvo o bueno, mejor dicho, ejecuto esta aplicación con estos datos nuevamente, al intentar agregar este nuevo dato, como ya existe en la tabla, me va a mandar un error, porque ya existe y no puede repetirse la llave foránea, perdón, la llave primaria. Entonces hasta aquí más o menos era lo mismo que hemos hecho en el video anterior, en el que agregábamos datos así manualmente, se podría decir, ingresando yo acá un nombre. Pero en este caso yo tengo aquí cajas de texto, en los text box, en los cuales yo voy a ingresar datos. Es decir, esos datos van a cambiar, ya no va a ser un dato fijo como en este caso está puesto aquí, van a cambiar. Para ello, entonces, antes de esta instrucción, vamos a darle un enter, otro, y aquí voy a crear variables para poder obtener los datos que ingresemos en estas cajas de texto. Entonces, como ambos campos son de tipo string o texto, entonces va a ser string código, le creo ese nombre, va a ser igual a, y lo igualo a mi caja de texto que se llama txt, control alt barra espaciadora, y por ahí aparece el txt código punto get text, porque es lo que yo quiero es obtener los datos. Para obtener los datos de una caja de texto es con el get text. La siguiente caja de texto le voy a crear otra variable también, que va a ser nombre, lo igualo a txt, control alt barra espaciadora, acá está, nombre punto, nuevamente get text, para poder obtener lo que contenga esas cajas de texto. Una vez creado eso, aquí entre las comillas ya no vamos a poner lo que es un nombre o un campo fijo, datos mejor dicho fijos, sino que entre los apóstrofes, entre estos apóstrofes voy a poner unas comillas, doble comilla, y entre la comilla voy a poner dos signos más, y entre el más, aquí voy a poner el nombre de mi variable. El primer campo es código, entonces pongo código. Nuevamente hacemos lo mismo para el caso del campo del nombre. Entre los apóstrofes, porque como son texto, se debe agregar entre apóstrofes. Entonces entre los apóstrofes colocamos comilla, comilla, y entre las comillas colocamos dos más, y entre los más ponemos el segundo campo, el nombre de mi variable es nombre, y ya. Entonces ahí, ya con ello yo estoy diciéndole que a esta instrucción de insertar datos le voy a decir que el primer
campo que voy a agregar es lo que contenga la variable código, que a su vez está siendo igualada a lo que contenga el getText, que es de la caja de texto código. Estoy copiando o obteniendo, mejor dicho, lo que contenga esa caja de texto y lo estoy pasando a esta variable código. Y entonces, si yo ingreso acá en el código, digamos 123, ese código se guarda en esta variable código. Entonces coloco aquí en mi variable código, lo coloco para el campo de lo que vendría a ser el código. Una vez hecho esto, tenemos que crear un statement. State control barra espaciadora. Nos aparecen varios statement, pero el que vamos a elegir nuevamente es el que dice java.sql aquí entre paréntesis. Si yo elijo otra, posiblemente me salga un error. Vamos a elegir el que diga java.sql. Luego de ello, stm, un nombre para ese objeto, le voy a igualar a la conexión, que en este caso es cn punto, y le digo create statement punto y como al final. Luego de ello le voy a decir statement punto execute update, y elijo el primero que tiene solamente un string entre los paréntesis, doble clic y automáticamente me agarra el SQL que tengo arriba, punto y como al final para que no me salga ese error. Y ya, lo que estoy haciendo aquí es primero crear una variable para poder insertar yo una instrucción y así a su vez insertar los campos o datos que yo quiero en esa tabla. Luego creo un statement para poder ejecutar esa instrucción, que va a hacer gracias a la conexión. Primero le indico que voy a crear ese statement con la conexión. Luego ese statement que he creado con este nombre que le he puesto stm, que es el objeto, le pongo punto execute update y entre paréntesis SQL, que es la instrucción que le estoy pasando en la variable SQL. Ya con ello estaría agregado. Luego de ello tendremos que colocar por recomendación un mensaje que me indique que se ha agregado, porque si no ejecuto y agrego y no me va a aparecer nada. Coloco este mensaje que sería el option paint.show mesas y elijo el primero, que tiene dos campos nada más, dos parámetros. En el primero le pongo null y en el segundo le pongo entre comillas un mensaje que sería agregado. Y ya con eso estaría agregado. Acá en el catch tenemos que colocar otro mensaje similar a este. Lo voy a copiar nada más para no cortar mucho tiempo, pero ya no lo voy a poner como mensaje agregado, sino aquí le voy a poner simplemente ¿quién es? El mensaje de excepción o de error que me va a ejecutar en caso de que haya algún error. Eso es lo que me va a mostrar en este mensaje. Una vez hecho esto, ya estaría con eso agregado. Podemos probarlo para ver qué tal funciona. Clic derecho, Run File. Aquí vamos a colocar el código AL002 sería. Le vamos a poner a ver, Ana Rojas, y le damos en agregar y me aparece el mensaje de agregado. Eso quiere decir que está funcionando correctamente y me está agregando los datos. Cierro. El botón de mostrar todavía no lo he codificado, por eso es que no he hecho clic, porque no iba a mostrar nada, no lo he codificado todavía. Vamos a ir a la base de datos MySQL y bueno, vamos a ejecutar esta instrucción nuevamente
para poder mostrar los datos actualizados. Ejecuto en el rayo y me aparece ya lo que yo he ingresado. El siguiente código que he ingresado es AL002 con el nombre Ana Rojas desde la aplicación de Java. Ahora lo que quiero es que estos datos se muestren en un text area. En este text area que he agregado aquí mediante el botón mostrar. Vamos a ingresar el botón mostrar entonces en doble clic. Ya estamos en el private void btn mostrar. Borro lo que está escrito aquí. Nuevamente en un try catch. Control Alt barra espaciadora. Selecciono el primero. Puedo moverme con las flechas. Ubico en el primero y le doy enter. Ya. Luego de ello tendríamos que crear nuevamente la conexión. Porque esta conexión que hemos creado acá arriba con la clase class for name y la conexión está a nivel local para este botón, solo para este botón, solo para este botón. Si yo lo quiero codificar acá también, o quiero mejor dicho la conexión, tendré que volver a codificar todo ello. A manera de práctica lo vamos a hacer. Class.forName, comillas, lo vamos a hacer un poco más rápido ya. Aquí sería com.mysql.jdbc.driver. Luego la conexión. Connection cn va a ser igual al driver. Driver manager. Aquí puse manager.get connection. Comilla, coma, comilla, coma, comilla, punto y coma al final. Tienen que ser aquí 3, sí o sí 3. Aquí colocamos jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, // localhost, dos puntos, 3306, / el nombre de mi base de datos. Nuevamente lo voy a copiar, doble clic, control C, aplicación de Java, lo pego. En la siguiente comilla el nombre de usuario que es root, y en la última mi contraseña que es 123, contraseña del MySQL. Luego de eso la instrucción, que es un string SQL, va a ser igual a, entre comillas, mi instrucción. Para yo poder ver los datos lo estoy haciendo con esta instrucción que es select *from de la tabla alumnos. Entonces la voy a copiar, copio, control C y la pego acá, la pego, ya está. Pero estos datos se van a tener que mostrar, entonces voy a crear nuevamente un statement, control Alt barra espaciadora del Java SQL, enter, le voy a poner el mismo nombre, va a ser igual a la conexión punto create statement, punto y coma al final. Luego lo que yo necesito para mostrar es, digamos, un resultado, y para ello vamos a usar la clase resultSet. Control Alt barra espaciadora, me aparecen varias opciones, elijo nuevamente el que dice java.sql, enter. Le creo un nombre a ese objeto que sería resultSet, va a ser igual a al statement.execute query en este caso. Query, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es una consulta, y consulta sería justamente el query. Esto sería un query, entonces por ello utilizamos el statement.execute query, y entre paréntesis le pasamos qué query o qué consulta. Bueno, esta consulta que está en esta variable SQL, dentro del SQL está justamente este query. Luego de ello estamos diciéndole que en el resultSet, en este objeto se va a almacenar el resultado de esta consulta, pero todavía no lo estamos mostrando. Ya digamos que se podría decir, mejor dicho, que en esta variable resultSet rs
ya tengo el resultado de esta consulta, pero quiero mostrarla. Entonces necesitamos utilizar un while, una estructura repetitiva. While, entre paréntesis, pongo el resultSet.next, así como está, con los paréntesis. Luego de esto abro llave, con al 123 puedo abrir esa llave, al 123, y le doy en enter. Ya. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es guardar en una variable los datos que estamos obteniendo en ese resultSet. Para el primer campo sería un string, voy a poner code nada más, de código, va a ser igual al resultSet. Como lo que queremos es obtener, sería get. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un string. Entonces get string, y seleccionamos el que dice int index column o column index, doble clic. ¿Y qué columna es ese código? Bueno, la primera columna, que es la 1. Colocamos aquí string nom, que sería el segundo campo, que es de nombre. Lo igualamos al rs nuevamente para obtener nuevamente get, y el tipo de dato es un string. Seleccionamos el index, en este caso sería la segunda, punto y coma al final. Ya con ello tendríamos los datos en esas variables. Ahora, para mostrarlo en el text area, sería txt, el nombre de mi text area, aquí está, es resultado, enter, punto. Para mostrar en un text area varios datos, se utiliza el append. Y aquí entre paréntesis iría los datos, no el SQL en este caso, sino los datos que yo quiero mostrar. El código en este caso, el nombre de la variable, más, comilla, comilla, para darle un espacio, otro espacio por si acaso, 3 espacios le he dado, más la siguiente variable que sería el nombre, luego más, para que dé un salto de línea se utiliza el /n. Para hacer el // es al 92 y sale. No el slash, este es el slash normal, ese no. El // que es el al 92. Al 92 n. Este // con la n lo que nos va a permitir es dar un salto de línea. Es decir, que lo que contenga el resultSet, la cantidad de datos que yo tenga en mi tabla, va a mostrar una línea primero, salta y muestra la siguiente línea, salta y muestra la siguiente línea, y así. Porque si no lo pongo esto, me va a mostrar todo en una sola línea. Bueno, hasta aquí sería entonces lo que es mostrar. Y aquí en el exception, nuevamente colocaremos el JOption para que me muestre un mensaje de ese error. JOption, option paint.show message. Escribimos null y ya está. Entonces ahora vamos a ejecutar. Clic derecho, run file, y me aparecen los datos. Estos datos son los que tengo acá, aquí en esta parte. Son los mismos que me está mostrando esta vez en el text area. Pero miren, ojo, si es que yo le vuelvo a dar en mostrar, me repite los datos, y le doy en mostrar nuevamente y me va a repetir, y lo que está haciendo es repitiendo nada más los datos. Para que no suceda esto, antes de esto vamos a poner el nombre de mi text area, que es txt resultado.setText, y le ponemos comilla, comilla nada más. ¿Qué es lo que hace esto? Limpia mi text area. El text area, antes de que ejecute todos estos códigos, lo primero que va a hacer es limpiar. Lo va a dejar vacío y luego de ello va a codificar. Con esto ya no se va a repetir. Mostrar, y me muestra. Le doy nuevamente a mostrar, ya no me repite. Mostrar otra vez, clic, 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 clic. Nada, ya no me repite. ¿Por qué? Porque lo está limpiando antes de mostrar.
Si yo ingreso nuevos datos, por ejemplo AL003, le pongo Pedro Ramírez, le doy en agregar, agregado, le doy nuevamente en mostrar y ahí está el dato. Y le hago clic varias veces y ya no me repite, pero ya están los datos actualizados. Y estos datos también están aquí en la base de datos. Yo vuelvo a ejecutar esta select asterisco de la tabla y me muestra los datos actualizados con el último que he ingresado. Y así es como se mostrarían los datos que he ingresado. No es muy complicado, no es tan extenso, pero sí hay que aprenderse los códigos. Bien, y bueno, eso sería lo que es agregar datos y mostrarlos en un texario.